San Juan, capítulo 6, verso 64, dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Veíamos la semana pasada, en este caso, para ser más exactos, el miércoles, sobre la instrucción que Jesús le da al hombre paralítico de 38 años de tiempo de haber estado en la desgracia total. Y una vez que Jesús le sana, una vez que Jesús se acerca a él, una vez que Jesús se compadece del estado en el cual se encuentra, le da una instrucción muy particular y le dice: mira que has sido sanado, vete y no peques más. Y decíamos que la idea de no peques más es: vigila que estés alineado con lo que yo mando. Vigila que aunque los demás se comporten groseramente, den mal testimonio, sean hipócritas, sean los peores, sean falsos, digan que son y no son, vigila que eso no afecte tu decisión de estar alineado conmigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso era lo que estaba diciendo Cristo. Vete y no peques más. Vete y no me contradigas. Vete y considera los 38 años que estuviste lisiado, tumbado en una cama, sin nadie que te ayudare, sin amigos, maloliente, lleno de dolor, lleno de tristeza, lleno de resentimiento, esclavo de tu situación. Considera, porque si tú no consideras esos 38 años, te va a venir algo peor. Y le decía: entiende, si 38 años estuviste llorando, sufriendo, desesperado, ¿habrá algo peor? Sí, el infierno. No hay otra cosa peor que te pueda venir excepto el infierno. Y en ese sentido Jesús comienza a hablar cosas muy particulares y que obviamente para muchos fueron escandalosas, porque dice la Escritura que algunos dijeron: dura palabra es esta, ¿quién puede oírla? Y desde ese momento muchos de sus discípulos comenzaron a irse, a abandonarlo. Dice alguien en un estudio, en un conteo que se hizo matemático, sobre cómo poder explotar el conocimiento, la sabiduría a un ritmo eficaz, dice que tendríamos que leer 2000 páginas por minuto, que inclusive Einstein nunca pudo alcanzar ese ritmo. Y de hecho dice también que si una persona leyera 24 horas al día, desde la edad de 21 años hasta los 70, y retuviera toda la información, con todo y eso quedaría 1,5 millones de años retrasado cuando él terminara. Es importante entender, ni las mentes más pródigas, ni las mentes más acertadas pueden tener el conocimiento que Dios tiene. Y la Escritura me dice, si vamos nuevamente al capítulo 6, en el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús le dice a sus discípulos: hay algunos de vosotros que no creen. Por favor, juntos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, juntos por favor, y quiénes le habían de entregar. Vemos un paralítico que 38 años estuvo en un estado muy triste, una condición muy deplorable, y Jesús le dice: si no consideras bien lo que estás haciendo y vuelves nuevamente a la causa por la cual estás en ese lecho, te va a venir algo peor. En ese mismo sentido Jesús nos dice: mira, si tú no crees en mí, si tú no depositas tu confianza en mí, tú vas a terminar negándome, tú vas a terminar traicionándome, tú vas a terminar apartándote de mí, te va a venir algo peor. Entiéndelo, si tú no me crees, tú vas a ser uno de los que me va a traicionar. Porque la Biblia dice que los malos hombres y los engañadores van a ir de mal en peor, de mal en peor. La Escritura dice: el que sea santo, santifíquese más. El que sea inmundo, ensúciese más. No puedes quedarte en el mismo estado. Si ayer eras malo, hoy eres más malo. Para mañana serás peor. Para pasado no habrá remedio. Si hoy eres justo, mañana tendrás que ser más justo. Pasado tendrás que vivir en justicia y después continuamente tendrás que vivir, ir creciendo, creciendo, creciendo hasta que el día sea perfecto.
Nadie se queda en el mismo estado. Es muy importante. Tenemos una declaración, una narración de los efectos que tuvo el discurso de Cristo Jesús. Algunos fueron ofendidos, otros fueron edificados. Algunos fueron rechazados o ellos mismos se alejaron, otros fueron atraídos a él. Para algunos fue olor de muerte para muerte, para otros olor de vida para vida. No solamente para los judíos fue tropezadero, sino es muy triste ver que para muchos de sus discípulos, volvamos a ver nuevamente por favor capítulo 6, en el verso 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, juntos lean conmigo por favor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué? Murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces vemos que algunos individuos que eran su audiencia frecuente, sus oidores muy frecuentes, muchos de esos discípulos se alejaron de Jesús. Muchos de ellos que le siguieron públicamente, muchos de ellos que se mezclaron entre la multitud, dice que en medio de Israel estuvieron descontentos con su mensaje. Su mensaje era muy duro, su mensaje era muy radical, su mensaje era muy demandante. Su mensaje no podía quedarse a medias tintas, o frío o caliente, tibio no, era muy demandante. Necesitaba estar loco el maestro para poder demandar que le dieras tu vida, para poder demandar, mira, si te entregas a mí, te olvidas de tus sueños, te olvidas de tus metas, te olvidas prácticamente de tus mejores deseos, sencillamente mueres para ti y vives para mí. Yo te digo a dónde vas, yo te digo dónde no vas, yo te digo lo que te pongas, yo te digo lo que no te pongas, yo te digo lo que hablas, yo te digo lo que no hablas. Sencillamente soy tu dueño, soy tu cabeza, tú no dices nada. Es un mensaje muy duro, es la muerte súbita, es el tiro de gracia. Significa que entonces ya no tienes planes para ti, significa que entonces los planes de Dios, ellos son primero y tus planes al final. Las metas de Dios tienen que ser primordiales, las tuyas te vas olvidando de ellas. Por eso muchos de sus discípulos dice que ya no le siguieron, muchos se fueron para atrás, muchos dijeron es muy dura esta palabra, ¿quién puede escucharla? Gracias a Dios que algunos no solo pudieron escucharla, sino aún se deleitaron en ella. Gracias a Dios que algunos no solo pudieron escucharla, sino que aún la tomaron como alimento. Y eso fue su vitalidad, eso fue su prosperidad, eso fue su fortaleza. Gracias a Dios. Dios, nada es tan grande para Él como para que no lo pueda conseguir. Y nada es tan pequeño para Él como que no pueda usar eso para conseguir lo grande. Dios puede hacer todo. Dios tiene todo bien encuadrado, bien planeado. Tengamos fe, tengamos confianza. Una ocasión un hombre fue a unas montañas muy escarpadas y fue con su hijo menor. Y dice que él iba pasando prácticamente subiendo, escalando las montañas. Hubo un pequeño terraplén donde él caminó y no se dio cuenta que su hijo subió por un montículo. Y cuando él iba caminando prácticamente una pequeña planicie para luego volver nuevamente a ascender, oyó la voz de su hijo que le dijo, papá, y él volteó. Cuando volteó se arrojó el niño y el padre de familia apretó el estómago y lo recibió y ambos cayeron. El niño prorrumpió en risas y el padre dijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Te parece gracioso? ¿Por qué te arrojaste así? Y él dijo, porque tú eres mi papá. Se le quitó la molestia. Dijo, hijo mío, ten más cuidado. Dios quiere que entendamos que por muy difícil que nos parezca la caminata con Dios, tenemos que entender que es tu papá. Y puedes arrojarte con confianza, no importa que no entiendas, que no puedas, que no comprendas, Él siempre estará ahí para recibirte. No te va a poner ninguna carga que no puedas llevar. De hecho, cuando comienza a haber queja, el problema no es lo que está alrededor, el problema es mi corazón. Entiéndelo.
No es que sea muy dificultoso, es que mi corazón berrinchea, patea y no quiere hacerlo. Entonces, tenemos que entender. Número 1, ellos murmuraron. Oremos al Señor, por favor, en esta mañana. Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, aquí en nuestras vidas, en la vida de los nuestros, Padre, como se hace allá arriba. Por favor, danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden por amor a tu nombre. Padre, ayúdanos, estamos en problemas. Vemos que los días son malos y que tu venida se acerca y nosotros no estamos preparados por amor a tu nombre. Haz el milagro, Señor amado, que solo tú puedes hacer, Señor, y considera nuestra humana naturaleza, por favor. Una vez que lo lleves a cabo, te adoraremos para siempre y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Número 1 dice que ellos murmuraron de la doctrina. La doctrina es el conjunto de enseñanzas. La doctrina tiene que ver con lo que Cristo dijo, así se debe de vivir, así se debe de hacer. Ellos comenzaron a murmurar, verso 60, por favor. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Vemos que a ellos mismos no les gustaba este tipo de argumentos que Jesús estaba trayendo. Quien coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Ese fue el argumento contundente. Quien coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Ellos prácticamente entendieron una cosa. ¿Estará hablando figurativamente? ¿Estará hablando literalmente? Si es figurativamente es intangible. Si es literalmente no se puede practicar. ¿Que acaso somos caníbales? ¿Que hemos dejado de ser piadosos? ¿Que ahora nos convertiremos en bárbaros? ¿De qué está hablando Jesús? Hay cosas muy particulares que Jesús habla de manera simbólica, de manera figurativa. Hay veces las habla en parábolas, hay veces usa metáforas, hay veces usa prácticamente comparaciones. Hermanos, dijo Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Pregúntate si tienes un corazón como de niño. Pregúntate si tu corazón, si tu voluntad es inocente y realmente tu Padre para ti es lo más excelente, lo mejor. Pregúntate si en tu corazón te quedas con dudas y vas con tu Padre. No entendí lo que dijiste, ¿me lo puedes repetir? En esa actitud tu Padre te va a revelar cosas que nadie te puede mostrar. Pero ellos parece que carecían de esa actitud. Hermanos, no perdamos de vista, somos niños espirituales. Pero hay veces no nos comportamos como niños espirituales, hay veces nos comportamos como adultos soberbios, como adultos orgullosos, como adultos misteriosos. A veces no queremos abrir el corazón a nadie y sencillamente creemos que podemos resolver nuestros problemas. No seamos mentirosos, no podemos resolver nada nosotros por nosotros mismos. Nosotros necesitamos que Dios nos pueda ayudar. Amén. Entonces vemos que esta gente no podía entender las cosas que el Señor les estaba hablando. Para ellos eran muy duras y ellos pensaban que si para ellos eran difíciles, entonces para los demás también. Entonces a nadie más le gustaría. ¿Quién puede oír estas cosas? Su corazón escarnecedor estaba listo para, de alguna manera, justificarse a sí mismos y justificar a los demás y decir, ninguna mente sana, ninguna mente lógica podrá, de alguna manera, guardar estas cosas. Es una tontería. ¿Dónde queda entonces nuestro libre albedrío? Tiene toda la razón. Dios nos ha dado un libre albedrío. ¿Alguien me puede decir lo que es libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? Una libertad para decidir qué vas a hacer. Dios respeta tu libre albedrío. Pero Él está diciendo, mira, si tú quieres que yo prácticamente sea tu Señor, tú necesitas entregarme tu vida. Tú voluntariamente entrégamela. Yo no se la quito a nadie, yo no violo su conciencia, yo jamás voy a entrar pateando la puerta y rompiéndola en 1000 pedazos y dame tu voluntad. No, jamás. Voluntariamente tienes que entregarme tu voluntad. Valga la redundancia. Entonces vemos que estos hombres estaban pensando que la doctrina de Cristo era muy dura y que nadie podía escucharla y que así como ellos no podían escucharla, había muchos que iban a decir lo mismo. No, es mucho.
Es muy demandante. No creemos que sea así. Creemos que Dios es amor. Este maestro está demandando mucho, está fuera de sí. Jamás los fariseos nos pidieron algo así, y este viene, se planta y nos dice que de aquí en adelante ya no vivamos nosotros, sino que Él va a vivir, va a decidir por nosotros. Es muy demandante su doctrina. ¿Quién puede escucharla? Quiero decirte algo. La Biblia dice que ellos murmuraron. Volvamos nuevamente al texto. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, verso 60, ¿quién la puede oír? Verso 61, quiero que lo leamos todos juntos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, a ver, hermanos, Jesús sabe nuestros murmullos. Él los conoce. Jesús conoce nuestros pensamientos. De hecho, debes de tener mucho cuidado, no solo de lo que hablas, sino de lo que piensas. Para Jesús lo que piensas es como si lo hablaras. No sé si me explico. Tú conoces lo que estoy diciendo porque lo estoy hablando. Jesús solo con verte y ver tus pensamientos es como si Él estuviera oyendo tu voz, tu boca hablar. Él conoce todo. Él escuchó de sus discípulos que ellos murmuraron, que ellos se quejaron, que ellos dijeron, cumple tu palabra. ¿Por qué no cumples? Yo te entregué todo. ¿Qué fue lo que falló? Amigo, no falló Cristo, es seguro que fallaste tú. Él entendió lo que cavilaron en secreto. Él sabe lo que pienso en secreto. A la hora de armar este sermón, Él estaba observando los labios de mi corazón. Dice que Él conoció lo que ellos murmuraron, lo que ellos guardaron en cada esquina de su corazón, en su pecho. Dice que Él conoce, lo vio, lo escuchó. Cristo se dio cuenta de la abierta rebelión contra su doctrina. Cristo, de alguna manera, observa cómo estas personas se ofenden. Él observa entre la multitud quiénes se regocijan y quiénes se ofenden. Él observa entre la multitud quiénes se reconcilian con Él y quiénes sencillamente se alejan. Él observa en su corazón, en su espíritu, quiénes regatean, quienes berrinchean con Él y quienes se someten voluntariamente a Él. Él observa. Por eso es que cuando nos juzguen no va a tener necesidad de que llamen ningún testigo. Él sencillamente te pondrá delante de Él y dirá, este es tu pago. Señor, hay un error. ¿Quieres que llame a tu conciencia? Señor, es que ¿quieres que llame el lugar donde estabas pecando? Lo puedo traer, las piedras van a hablar. ¿Quieres que le llame a tu sombra? Sombra, levántate, testifica de este villano, que era lo que hacía. No necesita que nadie le dé testimonio de nosotros. Él conoce todo de nosotros. La doctrina es muy dura, pero también la paga es muy jugosa. ¿Me explico? Vida eterna, mijo. Vida eterna, muchacho. Vida eterna, para siempre bella, para siempre joven. Ojalá y Alejandra Guzmán hubiera entendido esto. Eternamente bella, bella, como un hechizo de gitana. No, Señor, no necesitamos un hechizo. Sencillamente ven a Cristo, come su carne y bebe su sangre y tendrás vida eterna. Vida eterna. Pero es dura la palabra. Él conoce lo que el necio dice en su corazón. Él observa que está ofendido. Él sabe en sí mismo, no necesita que le den ninguna información, que le den una indicación externa de alguna persona. En su divina omnisciencia, Él conoce tu espíritu, hija, lo pesa. Vayamos al libro de Daniel. Gloria a Dios, cuantos alabamos a Jesús, hermanos. Nuestro Dios no es como el Dios de los paganos. Nuestro Dios no es como el Dios de ellos. Nuestro Dios es el Dios de Israel, el Todopoderoso, Yahweh, el Eterno, el siempre existente. El libro de Daniel nos dice en el capítulo 5, por favor, en el verso 25, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 26, verso 26 del capítulo 5, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, juntos, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Cada vez que llegas con tus padres, Ricardo, y vienes de afuera, ahorita vengo, voy a tal lado, y regresas, Dios te pasa la balanza y te pesa. Cada vez que atiendes a tus clientes en tu negocio, Dios te pasa la balanza y te pesa. Cada vez que miras a tus nietos, a tus nietas, Dios te está pesando. Dios te está pesando. Dios te está pesando. Él pesa los espíritus, Él lee los pensamientos, Él observa las intenciones más profundas de nuestro corazón.
Somos seres humanos, somos su creación. Él sabe perfectamente de dónde adolecemos. Él conoce nuestra grande necesidad. Él sabe que ninguno de nosotros se puede parar delante de Él y abrirse la chaqueta y decir, mírame, yo puedo entrar por mis propias virtudes. Él sabe que todos estamos necesitados de Él. Dice Tekel, fuiste pesado en balanza. Si alguien tiene las balanzas más justas es el eterno Dios del cielo. Y por eso nosotros tenemos que entender, miren cómo se conducen, amados hermanos, amada iglesia de Jesucristo, miren cómo se están comportando, porque Él les conoce perfectamente. No necesita que le den ninguna información. Él no es como los profetas, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 27. Los profetas eran usados y hay ministerios tremendos donde ves la profecía que viene a los profetas. Pero los profetas tienen una limitación. 4, verso 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, por favor lean conmigo todos juntos, déjala, porque su alma está en amargura, juntos, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Hay ministerios tremendos, como la profecía, como la palabra de ciencia, como la revelación directa, pero Jesús no necesitaba que le revelaran nada. Escúcheme por favor, Jesús tenía y tiene el conocimiento divino dentro de Él. Él es la palabra esencial que discierne los pensamientos del corazón. Él los lee. ¿Han visto esos letreros cuando vas al centro, sobre todo en las joyerías? No sé si, creo que algunas estaciones del metro también lo tienen. Es un pequeño letrero y van pasando las letras, sí, letras así como de neón, y van pasando y están anunciando lo que venden. Bueno, cada vez que Aurelio viene a él, su corazón está pasando lo que él piensa y el Eterno lo está observando. ¿Ustedes no lo ven? Dios sí lo ve. Él está viendo exactamente las intenciones de Leonardo. Todo lo que Leonardo está pensando, todo está pasando delante de él. Todo lo que Ulises hace cuando no está en la congregación, todo está pasando de él. Todo es revelado a él, porque él lo conoce todo. Por eso dice que algunos de sus discípulos murmuraron. Ellos se dieron la vuelta y se escondieron y detrás de la cortina comenzaron a murmurar. Dios sabía exactamente lo que ellos estaban murmurando. Dios sabía que era contra su doctrina, contra su enseñanza. Dios lo entendía. Entonces es muy importante que lo entendamos. Hebreos capítulo 4, verso 12. Llévese esta impresión, esta imagen del Dios del cielo, para que usted comprenda que hace rato no le cantó a ningún palo, ninguna piedra. Usted le cantó al Dios omnipotente. Usted vino a rendir, a renovar sus votos delante del Eterno. Capítulo 4, verso 12 de Hebreos, nos dice la Escritura, gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Capítulo 4, verso 12 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, entiende, lee, comprende los pensamientos, y no solo los pensamientos, las intenciones. O sea, entiende lo que sale de la boca, entiende lo que piensa el alma y entiende lo que el espíritu intenciona, lo más profundo. Él lo conoce todo. Dice en el capítulo, por favor, en el verso 13, 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Cuando Satán se rebeló y empezó a hacer contrataciones, y en la multitud de sus contrataciones, él objetó la voluntad de Dios y él organizó un ejército vasto de ángeles rebeldes y caídos. El Eterno estaba observándolos. El evento no era oculto delante de sus ojos, él lo estaba observando. Pero quiero que entienda una cosa, existe la voluntad conocida y la voluntad permisiva. La voluntad conocida era, adórame Satanás, en este caso Luzbel, adórame a mí. Luzbel dice que no, él quiere adorar otra cosa, quiere que lo adoren a él. Bueno, Dios se lo permite porque Dios tiene una voluntad permisiva. ¿Quieres hacerlo? Adelante, hazlo. Pero no significa que no se dio cuenta, no significa que no te vio, no significa que puedes jugar con él. Él te está observando, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, verso 13, todas las cosas están como
desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Hermanos, esa parte está hermosa como para poder convertirnos. ¿Qué dice ahí? Por favor, lean conmigo. Antes dice, y desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Vas a dar cuentas, Nayeli. Benito, vas a dar cuentas. Mari de Jesús, vas a dar cuentas. Noemí, tendrás que dar cuentas. Vas a responder por lo que piensas. Vas a responder por todo lo que Dios estuvo observando siempre que te acercabas o no te acercabas, cuando ibas a la escuela, cuando ibas al trabajo, cuando estabas delante de tu madre y cuando no estabas delante de tu madre. Tendrás que dar cuentas de todas esas cosas. Y los ingenuos discípulos, al escuchar la palabra, se les hizo dura. Yo pregunto, hermanos, ¿no es duro dejar el alcohol? ¿No es duro dejar el cigarro? ¿No es duro dejar la mujer ajena? ¿No es duro? Claro que es duro. Cuando nos hemos encariñado, cuando nos hemos acaramelado, cuando nos hemos sido vueltos esclavos por 430 años en Egipto, ¿no era duro salir de ahí? Claro que era duro. Pero si tomamos una actitud no de estar neciando, rebelándonos o justificándonos, sino una actitud de niños, de decir, ¿puedes ayudarme? No puedo. Lo he intentado de muchas maneras y no puedo. No quiero ir al infierno, no quiero ser despojado de ese beneficio, no quiero ser apartado de ti, ¿me puedes ayudar? Yo pregunto, ¿ayudaría a Dios o no ayudaría? Claro que ayudaría, porque a eso vino, mi hijo, a ayudarte. Para eso está aquí, para ayudarte. En la película del peregrino dice el testimonio que iba pasando el peregrino e intérprete iba con él. Y de repente vio dos hombres colgados, negligencia y pereza. Y dijo, Señor, ¿y esos hombres por qué están colgados aquí en el camino de los peregrinos? Hablando del camino angosto. ¿Por qué? ¿Por qué están colgados? El otro agarró y volteó y se agachó. Dijo, oh, cuánta pena. Déjame decirte que estos también eran peregrinos como todos ustedes que están aquí. También eran peregrinos. ¿Quiere decir que iban a la ciudad celestial? Iban a la ciudad celestial. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, su nombre es negligencia y pereza. Señor, ¿pero por qué no los perdonó el dueño del palacio? El intérprete le dijo, si tan solo se lo hubieran pedido, ustedes saben la respuesta. Él los hubiera perdonado. Porque Él está bien dispuesto a perdonar. Porque Él está bien dispuesto a ayudarte. Ninguno que vaya al infierno podrá justificarse y decir, yo fui al infierno porque Dios nunca me ayudó. No. Él conoce todo. ¿Para qué le damos tantas vueltas andando por las ramas cuando el tronco es muy grueso? ¿Para qué? Mejor llegamos como somos. Así soy, Señor. La verdad no he podido o no he querido. ¿Puedes ayudarme? La verdad siento aberración contra ti, siento rechazo cuando me hablan, nada más de oír el cierre de la Biblia y decir, siéntense, vamos a orar. Ya empiezo a sentir aquí un repapaloteo y no quiero saber de ti, pero ¿puedes ayudarme? La verdad me da miedo el infierno. ¿Qué hará el eterno Dios? Nos ayudará. Amén. Entonces es muy importante. Jesús es la palabra esencial que discierne los pensamientos del corazón. Los pensamientos son las palabras, de alguna manera, que Cristo lee en la vida de los hombres. Por tanto, toma nota, escúchame hoy, toma nota. No solo ten cuidado de lo que dices, sino ten cuidado de lo que piensas. ¿Me explico? Porque hoy aprendes que Dios lee los pensamientos. No solo te cuides de lo que hablas, ten cuidado de lo que estás pensando ahorita en tu silla, ten mucho cuidado. Porque Él lee y anota. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo adrede. ¿Para qué? Para que al vernos culpables, al vernos incapacitados, al vernos frustrados, al vernos derrotados, corramos rápidamente a la puerta que Él ofrece, a la única puerta que es Jesucristo. Para que podamos hacer eso. Entonces, tenemos que entenderlo, mis amados hermanos. Él sabía lo que pensaban y tenía una respuesta para ellos. Vayamos por favor al texto, San Juan, en el capítulo 6, en el verso 64, por favor. Gloria a Dios. Dice así, pero hay algunos de vosotros que no creen. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Esto les tropieza? Veamos cuán mal estaba esta gente. Ellos se estaban ofendiendo por las palabras de Cristo. Lo único que les estaba diciendo, quien no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida eterna. Quien come mi sangre y bebe mi sangre, tiene vida eterna en él. Pero ellos estaban ofendiéndose de lo que no debía ofenderles y tropezándose con lo que no deberían de haberse tropezado. Entonces es muy importante, ¿esto les ofende?
Y él comienza a darles una pista a ellos. 6:62, habla al corazón de ellos, le dice, oye, porque te dije estas palabras, que tienes que comer mi carne y beber mi sangre, ¿te ofende? Y en el verso 62 le dice lo siguiente, pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Número 1, estaban muy ofendidos. No podían escuchar las palabras de Cristo, no las podían digerir. Imagínate, Él les estaba hablando de conceptos terrenales y les dice, oye, te acabo de hablar de que comer mi carne y beber mi sangre necesitas para tener vida eterna y te tropiezo. Si subo a donde estaba antes y te hablo palabras de allá arriba, te vas a indigestar. Estoy tratando de poner figuras para que tú entiendas a qué me refiero. ¿Qué produce la comida? ¿Qué produce la bebida en el cuerpo humano? Fuerza. Es nutrido, es nutriente. Sus lípidos, sus grasas, sus vitaminas, sus minerales pueden ser adquiridos a través de lo que comemos y a través de lo que bebemos. Él estaba diciendo, para que tengas fuerza espiritual, necesitas participar en una comunión conmigo. Si tú quieres tener fuerza espiritual, necesitas tener un compañerismo conmigo, necesitas que yo te esté alimentando, si tú quieres tener fuerza espiritual. Era obvio, ellos no lo querían entender, no lo podían entender, su corazón era muy orgulloso y no tenían la humildad para preguntar. Entonces, Él comienza a hablar al corazón de estas personas y les da una clave para que ellos pudieran entender lo que Él estaba diciendo. Juan 6:63, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, 62, verso 63, juntos por favor, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ponga atención, es el espíritu el que vivifica el cuerpo. Si el espíritu no está en el cuerpo, por mucha comida que le des al cuerpo muerto, ¿será vivificado? No, entiéndalo. No es la carne, no es lo natural lo que va a ser una vida espiritual, sino es la vida del Espíritu en su vida de usted. Y vimos al difunto el día de ayer y un hombre se atrevió, estaba en un saco y él fue y abrió el cierre y bajó la capa que estaba tapando al difunto. Hermanos, estaba completamente pálido. Ya no había color, estaba duro, ya no se movía. Y si alguien hubiera llegado y el mejor manjar, los mejores complementos alimenticios, los mejores licuados de la moda ahora de lo vegetariano, le hubieran suministrado, ¿qué pudiera hacer eso por ese muerto? Nada, porque ya se había ido el espíritu de vida de ese hombre. Jesús estaba diciendo lo mismo. Mira, si yo no entro en tu vida, Alejandro, y te vivifico, nada de lo que tú hagas aquí abajo, nada de lo que consumas, nada de lo que nutras, nada de lo que leas, nada de lo que te quieras alimentar, cuarto, quinto, séptimo, octavo, cuantos pasos des, no te van a ayudar para nada. Porque lo que aviva, lo que vitaliza, lo que hace que el espíritu, que el alma crezca, es mi presencia. Eso es lo que le da sentido a las personas. Obviamente estas personas, por eso se les hizo dura la palabra, porque ellos no estaban entendiendo que Jesús lo único que quería es una cosa. Hermanos, tengo este vaso 3/4, pasadito de 3/4. Si yo te pido que me lo llenes, ok, Él lo va a filerear hasta aquí. Y una vez que está hasta aquí, el líquido, hasta este límite, llénamelo. Él sencillamente va a decir, pues lo vacío y le pongo más, algo así, o lo vacío y que se tire lo demás hasta que se vuelva a llenar. Yo necesito vaciar esto para poder volverlo a llenar. Es igual, si tú quieres que el Espíritu de Dios te vivifique, necesitas vaciar lo que tienes dentro de ti. No le sirve para nada a Jesús. Si tú quieres que Él te llene, necesitas abandonar lo que tú tienes
como valioso, como importante, como sublime. Si tú lo haces, Él te llenará. Si tú no lo haces, Él te dejará con tu frustración y a final de cuentas, como toda la carne muere por sí sola y lo que es polvo al polvo volverá, así terminarás tus días. Y una cosa es bien real, por eso muchas personas se van alejando de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra les parece dura, porque la palabra les parece muy radical, muy demandante. Mas yo te digo algo, de nada le serviría a un muerto darle la comida más nutritiva, jamás produciría nada. Pero si el Espíritu es el que lo anima, entonces el alma tiene vida eterna. Esto le estaba diciendo Jesús, el Espíritu tomando el alimento vivifica el alma. Escúcheme, a usted no le sirve para nada ver la pasión de Cristo. A usted no le sirve para nada ir al monte, ¿sí?, de Iztapalapa y ver la personificación de la pasión de Cristo. No le sirve para nada. Es sencillamente alguien personificando, es sencillamente una película, es sencillamente lo que yo leí. No sirve para nada. Para que le pueda ser válido a usted, necesita venir el Espíritu y si está usted viendo la pasión de Cristo, tocar esas partes de la cinta y aplicárselas a usted. Y entonces usted es vivificado. ¿Sí me explico? Está usted ahí en la parte delantera viendo cómo lo crucifican, cómo gime, cómo llora. Es nada, solo es morbo. Pero si Dios está allí en cada grito, en cada ceño fruncido, en cada queja, en cada sangre, cada salpicadera de sangre que se pueda dar, y Dios vivifica eso, eso le va a dar vida a usted. ¿Me explico? Eso es lo que estaba diciendo Jesús cuando dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre. Estaba diciendo, si tienes la actitud correcta, yo puedo vivificar cada cosa que tú leas, cada cosa que tú quieras aprender, yo la toco y tú la entiendes. Pero tienes que tener la actitud correcta. Quita lo que me lastima, lo que me ofende, quítalo. Esas cosas que no me gustan, quítalas. Hermanos, como seres humanos, como personas que buscan ganar un punto con una dama o con un varón, cuando solíamos ser jóvenes, ¿no éramos capaces de quitar lo que fuera con tal de adquirir buenos puntos con aquella mujer o aquel hombre? Éramos capaces. A algunos no les gustaba lavarse la boca y se la lavaban hasta 4 veces al día con tal de ganar un punto con la mujer. Estaban dispuestos a hacer lo que sea. Uno sabía que meterlos forzadamente a bañarse porque lo único que hacían, se lavaban la cabeza de alguna manera, ya ni siquiera los tobillos ni los pies se lavaban. Pero el día que conocieron a la muchacha, se volvieron muy limpios. Yo pregunto si para ganar esas cosas naturales, pasajeras, y hay veces ni siquiera te hacían caso, eras capaz de quitar lo que fuera. Para ganar la vida eterna, ¿no sería congruente que quites todo lo que estorba para que tengas vida eterna? Come la carne de Cristo y bebe su sangre, en una actitud de humildad, en una actitud de reverencia, en una actitud de respeto. Ven a la casa de Dios con mucho respeto. Ora al Señor. Aquí estoy, Señor, no soy digno de ti, pero quisiera entender lo que ese loco está diciendo y el Señor te va a hacer entender lo que tienes que entender. Es una actitud nada más. Amén. Por eso muchos se fueron para atrás. A menos que el Espíritu de Dios trabaje y vivifique el alma, nada de lo que hagamos de alguna manera nos beneficiará. Las ordenanzas, la palabra, sin Cristo están muertos. La comida sencillamente no les sirve al alma espiritual. La comida sencillamente sería comida para un hombre muerto. Entonces es muy importante. Amados hermanos, dijo un hombre, fíjese nada más, dice, no hay ninguna situación en la que yo me pueda meter que Dios no me pueda alcanzar o que esté yo lejos de su alcance. Ninguna, escúcheme. Algunos años atrás, cuando estaba aprendiendo a pilotear un avión, el instructor me dijo que me sentara en el asiento del piloto, que yo iba a manipular la nave. Estaba totalmente absorto, era poca mi experiencia y estaba nervioso por lo que estaba a punto de pasar. Después de algún tiempo, dice, la máquina fue echada a andar, el avión comenzó a elevarse, dice, y repentinamente
el hombre hizo un movimiento y como que si la nave comenzara a vacilar. Habiendo estado ya a algo de altura, dice, la nave comenzó a vacilar. El instructor se me quedaba viendo y la manera como me veía era obvia. Él no me iba a ayudar. Yo estaba que me moría de nervios, dice este hombre. Mi mente comenzó prácticamente de un momento a otro, en pocos segundos, dice, comenzaron a pasar muchas ideas. Y ese tiempo donde el manager, el instructor, estaba sentado a un lado del piloto como copiloto y se le quedaba viendo, dice, para mí parecieron una eternidad. Yo me di cuenta que el manager estaba dispuesto a no ayudarme a menos que yo tomara mi responsabilidad. Dice, rápidamente comencé a organizar mis ideas, tomé mi responsabilidad e inmediatamente cuando el manager vio que tomé el coraje adecuado, entonces él metió la mano y calmadamente me dijo, tranquilo, todo está bajo control. Tomó el timón y nuevamente enderezó la nave y yo sentí un alivio. Dice este hombre, muchas veces me ha pasado que entro en circunstancias muy particulares y siento que me sofocan, siento que me aplastan, siento que no voy a poder. Y solamente puedo imaginarme como en aquel momento, en aquella experiencia con aquel instructor, que Dios me está observando. Y dice, no voy a mover ningún dedo hasta que no tomes la actitud correcta. Que creas que yo te puedo ayudar. Que tomes la actitud que yo demando. Cuando tomo esa actitud de decir, Señor, no te quiero negar, aquí estoy, no entiendo nada, pero yo voy a continuar, entonces puedo ver la mano de Dios invisible, comenzar a mover circunstancias, a quitar obstáculos y a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el instructor por excelencia. Jamás va a actuar antes de que nosotros tomemos la actitud adecuada, pero es importante. Las palabras de Dios, aunque son duras, el simple hecho de que nos lastimen, el simple hecho de que nos incomoden, el simple hecho de que irriten nuestro ser interior, no significa que son injustas. En su momento no las entendemos, pero Él es nuestro Padre y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. ¿Ven? Es importante. Comer literalmente la carne de Cristo no sirve para nada. Lo único que hará es sencillamente no entender lo que quiso decir Jesús, es llevarnos a prejuicios y a errores. Pero si lo ponemos en el plano espiritual, tiene sentido. Va a avivar, va a activar nuestra alma, la va a vivificar. Recuerden que Jesús le dijo a la samaritana, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que dentro de él saltará un río de agua para vida eterna. ¿Has probado con el fútbol? ¿Has probado con las mujeres? ¿Has probado con el dinero? ¿Has probado con el placer? ¿Has probado cambiando de sexo? ¿Has probado prácticamente todo? Sí, nos veríamos como grandes mentirosos o necios contendiendo si dijéramos que no has conseguido un poco de placer. Pero una vez que termine ese placer, ¿qué sucede? Tú necesitas más. Porque no puedes obtener plenitud. Tú necesitas más. Es muy triste saber que muchas personas necesitaban pastillas para orinar, pastillas para dormir, pastillas para cantar, pastillas para poder de alguna manera subir al escenario, pastillas para todo. Cuando vienes a Cristo, un río de agua viva, un depósito está dentro de ti. Déjeme decirle algo. Un día te va a tocar llevar a enterrar a tu mamá. Un día tendrás que enterrar a tu papá. O un día te van a enterrar a ti. Y en ese momento, si tú no tienes ese río de agua de vida, déjame decirte, serás la persona más deprimida, incomprendida, el sol no te calentará y quizás después de ello un suicidio venga. Porque hay circunstancias en la vida que son muy difíciles de enfrentar a menos que haya un brazo musculoso e invisible que te sostenga y diga, no te preocupes, sigue avanzando, yo estoy a un lado de ti. Venir a Cristo, capítulo 6:63, es entrar en un contacto con Él. Es creer que Cristo murió por mí. Comer su carne y beber su sangre
es sinónimo de decir, yo creo que Cristo murió por mí. Eso significa, yo creo que Cristo murió por mí. Es muy importante, capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Dice que estaban dos ladrones, uno a su lado izquierdo y uno a su lado derecho. El Espíritu comenzó a moverse en el banquillo de los acusados. Alguien dice que cuando la muerte está cerca de ti como para besarte, enseguida tus pensamientos comienzan a pasar rápidamente, uno tras otro, desde tu infancia hasta el momento en que estás tú parado. Es el Espíritu moviéndose para tratar de llevar al pecador al punto donde pueda ser rescatado. Pero son las palabras de Dios las que vivifican y no todos las oyen. Dice que uno de los que estaba colgado con Jesús se enardeció. De hecho eran los dos al principio. Uno de los evangelios lo dice así, que comenzaron a blasfemarle, comenzaron a injuriarle, es la palabra que usa, comenzaron a lastimarlo, a ofenderlo. Si eres el Hijo de Dios, bájate, tú ayúdanos. Y ahí estaban injuriándolo. El Espíritu comenzó a tocar y uno de ellos comenzó a callarse la boca y empezó a meditar. La palabra comenzó a vivificarlo. El arrepentimiento vino espontáneo. El hombre comenzó a llorar en su corazón y dijo, yo pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Allí estaba confesándose. Allí estaba dándose golpes de pecho, no hipócritas, sino verdaderos. Yo soy culpable. Yo lo maté, yo la violé, yo fui quien robó, yo fui quien destruyó mi matrimonio. Yo. Jesús lo vio y tuvo fe como para decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La palabra viva le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Comió su carne y bebió su sangre. Tan sencillo como decir, Jesús murió por mí. Yo le creo. Y en ese momento, Él fue justificado. Él fue vivificado. ¿Puedes imaginarte? Hoy mueres. Tu cuerpo cae a tierra. Enseguida que cae a tierra, tu espíritu sale. Y en ese momento ves tu cuerpo en tierra y tú te ves de pie. Y los que están alrededor tuyo dicen, está muerta, está muerta, está muerto, está muerto. Y confundido dices, ¿quién está muerto? Y oyes decir tu nombre, fulano de tal, está muerto. Y tú quieres explicarles y decir, no estoy muerto, aquí estoy, no estoy muerto. Pero te das cuenta que ya no te oyen, ya no te ven, ya no te perciben, porque tú pasaste a otra dimensión. Damos gracias a Dios por los que le creyeron al final, porque una vez que salen, ellos se dan cuenta que ya no van a regresar a su cuerpo, pero enseguida seres alados descienden, lo toman. Una paz indescriptible comienza a apoderarse de ellos. Un gozo, una alegría inefable. Son tomados y llevados a la presencia. Escúcheme, son removidos para ser puestos en la sociedad en la que se movieron antes de morir. Dígame por favor, el ladrón que dijo, cállate, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación, este hombre nada ha hecho. Nosotros a la verdad somos merecedores de lo que está pasando, pero él es inocente. ¿En qué sociedad se estaba moviendo? En la sociedad, en la multitud de hombres que reconocen su pecado, confiesan que Dios es justo y que ellos son culpables. Cuando muere este ladrón, lo toman y lo llevan con los arrepentidos justificados. Ahí te moriste, ahí vas a llegar con toda esa gente que vivió así. Pero el ladrón del otro lado, del otro extremo, muere refunfuñando, maldiciendo, lleno de envidia, diciendo que de alguna manera él no tiene de qué arrepentirse, que ya lo bailado ni quien se lo quita, y muere en ese estado. Yo te pregunto, ¿a qué sociedad lo transportan? Con toda esa generación que vivió, que durmió, que comió, que se huelgó en una forma de vida disoluta y sin temor a Dios, y dan a un lugar muy particular.
Y cuando Él quiere regresar a su cuerpo, dejadme regresar a mi cuerpo, la voz de los vigilantes dirá, tu tiempo se acabó, ya no hay más para ti. Tus días se terminaron en la tierra. El tiempo en que te iban a evaluar ha concluido. Ahora irás al lugar para esperar el día de la gran resurrección. Unos en el seno de Abraham, en el paraíso, de acuerdo a lo que dice Pablo, y otros en el infierno, en el lugar temporal. No la cárcel eterna, el lugar temporal. Sería como le llaman, como una antesala a la cárcel grande, los separos, nada más. El infierno representa los separos de una cárcel natural. Santa Marta y toda una de esas cárceles donde purgan grandes sentencias representa el lago de fuego. Hermanos, quien come la carne de Jesús y bebe su sangre, quien tiene fe en el Hijo de Dios, puede ser perdonado, puede ser redimido, puede ser justificado. Y una vez que abandone su cuerpo, libre, libre, libre para siempre, feliz, feliz, feliz para siempre, habiendo sido culpable, fue justificado. Pero muchos no estuvieron dispuestos, porque la demanda obviamente es, niégate a ti mismo, toma tu cruz y vive así todos los días. Póngase sobre sus pies y pregúntese en esta tarde, ¿me molestan las demandas de Cristo? ¿Me ofende lo que Cristo me prohíbe? ¿He llegado a pensar cómo sería la vida si no hubiera Dios? ¿He llegado a pensar, o ni siquiera pensar, a desear que ni siquiera existiera el infierno? Eso es suficiente argumento para entender que ofende la doctrina del Señor. Algunos de ustedes han deseado ser, ¿cómo me hubiera gustado ser una mariposa? ¿Cómo me hubiera gustado ser mejor un caballo? Me hubiera gustado ser mejor un gato y no estar en este cuerpo. ¿Sabes qué le estás diciendo al Señor? Me ofende lo que tú dices. No tengo modo de salir de aquí. Si pudiera yo haber encarnado en otra cosa y no en lo que soy, sería feliz. No se puede, amigo. Dios te escogió para ser un ser racional que tiene voluntad propia y que llega un momento en que tiene que decidir qué va a hacer: comer la carne y beber la sangre de Cristo para tener vida eterna, o sencillamente alejarse de Cristo y decir, yo no quiero nada, yo soy feliz como vivo. Allá ustedes y su problema. Cierre sus ojos, por favor. Por eso Jesús le dijo al paralítico, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar en el mismo nivel, en el mismo grado de maldad o de bondad. Quien sea santo, santifíquese más. Quien sea inmundo, ensúciese más. No eres el mismo de ayer ni de hoy. Hoy tienes un nivel o de espiritualidad o de perversidad más elevado. Amigo, hermano, vecino, come la carne de Jesús, bebe su sangre. Dile, quiero creer, pero no puedo. Dile, hay cosas que se levantan dentro de mí que me estorban. Son como gigantes que vienen con cadenas y grillos y atan mis tobillos y me llevan. Yo no quiero ir, pero ellos me llevan. Mi voluntad está tan embelesada con el olor, con el aroma, con el sabor de lo que ellos me dan, que me es imposible anhelar tu carne y tu sangre. Por favor, puedes tener de mí misericordia. Déjame decirte, no era más bueno el ladrón que tú. Y se le ayudó a ese ladrón, porque no te va a ayudar a ti. Ese ladrón la había regado toda, había hecho todo mal. De hecho, la ley humana lo había sentenciado a morir. Cuando Cristo Jesús murió, a ese ladrón le rompieron las rodillas. 2 fuertes batazos en las rodillas quebraron sus articulaciones. ¡Crack! Solamente fue el tronido y ¡ah! Un dolor agonizante, porque merecía morir.
pero el alma había sido redimida. Ahora había comido la carne y la sangre del Cordero. Ya no había problema. ¿Tienes diabetes? ¿Tienes cáncer? ¿Tienes algún hijo con síndrome? ¿Tienes alguna deficiencia en tus huesos? ¿Algún problema de reumatismo? ¿Qué es lo que pasa? Para Dios es fácil quitarlo, pero si no lo quisiera quitar, no te preocupes. Tu alma es libre, libre, libre. Sangre y carne. No te ofendas, no murmures, no hables. Calla tu boca y di: no entiendo, no quiero pensar mal, no lo permitas, explícamelo tú. Y Él, que es tan bueno, vendrá y te explicará exactamente lo que no entiendes. Nunca va a violar tu conciencia. Él es tan caballeroso, Él es tan bueno, tan bueno. Háblale en tu corazón, allí en tu lugar. Oremos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesucristo venimos hoy delante de ti. ¿Cómo poder fingir? Lo podemos hacer con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestras autoridades, pero no contigo, Señor, porque delante de ti estamos desnudos. Hoy aprendimos que para ti nuestros pensamientos tienen voz. Tú los observas y es como si oyeras nuestra voz. ¿Quién podrá justificarse delante de ti si tú nos conoces? Pero con todo y nuestros desperfectos, con todo y nuestro vestido sucio, venimos hoy a pedirte por favor, por favor, por favor, no permitas que nos alejemos de ti. Ayúdanos. Mira nuestro corazón testarudo. Mira nuestra voluntad empedernida. Mira cómo estamos embrujados con los deseos, con las pasiones que este mundo nos ha dado. Mira cómo nuestra alma ha sido seducida y nuestra voluntad violada. Somos arrastrados y aunque muchas de esas cosas nos lastiman, somos como el borracho, Señor amado, al cual los ayes y los dolores son parte de su caminata, son compañeras de él. Asimismo, los dolores por nuestros pecados nos acompañan. La condenación, la culpa es nuestra cobija. Pero en lo poco que alcanzamos a entender hoy te pedimos: ten misericordia de nosotros. Por favor, no permitas que nadie de nosotros abandone su cuerpo sin estar listo. Rompe los cielos y desciende, por favor. Libértanos. Sánanos y seremos sanos. Sálvanos y seremos salvos. Sácanos de Egipto. Pastoréanos tú. Envía tu ángel. Sea tu espíritu llenándonos cada día. Y entonces entonaremos cánticos de gratitud. Por amor a tu nombre te lo pedimos. Bendice a nuestros niños, que a su corta edad ellos puedan comer tu carne y beber tu sangre. Guárdalos del mal. No permitas que nuestros testimonios los afecten. Antes bien, por amor a tu nombre, a tu reino y a sus almas, cámbianos a nosotros para ser ayuda y no estorbos ni verdugos de sus almas. En el nombre precioso de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí. Hoy muchos partieron, pero damos gracias por los que están aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Amén.